Saludos a todos, mi nombre es Juan Manuel Campi, soy residente de Medicina Interna de la Fundación Universitaria Sanitas. En esta oportunidad hablaremos acerca de la hemorragia de vías digestivas bajas y el manejo actual. Esta revisión se basa en las recomendaciones de la guía británica y de la guía americana acerca del manejo de este tipo de pacientes. Estos son los temas que trataremos a lo largo de estos minutos. Para empezar, esta imagen que nos recuerda cómo clásicamente se ha en relación al ligamento de Treitz, encontrando la hemorragia de digestivas altas como toda aquella que se presenta por encima del ligamento de Treitz y la hemorragia de digestivas bajas toda aquella que se presenta posterior al ligamento de Treitz. Esta imagen me recuerda a mí el cuento de Patito Feo: hemorragia de digestivas altas, ligamento de Treitz y hemorragia de digestivas bajas. Y probablemente esta consideración la realice en cuanto a lo que encontramos de evidencia, lo que encontramos de definiciones y de recomendaciones sobre estas dos patologías. Definiremos a lo largo de la presentación si se trata o no del mismo cuento. A manera de introducción encontramos que de todas las hemorragias del tracto gastrointestinal, la del digestivo inferior representará el 20 al 30%. Y es importante tener que su incidencia va en aumento, y esto principalmente en relación al uso de terapias antitrombóticas, en especial el uso de anticoagulantes directos. La mortalidad de la patología, si bien no es muy alta, va a aumentar en todo paciente mayor de 60 años. La mayoría de episodios van a estar autolimitados y esto es algo a favor de esta patología. Sin embargo, encontramos que a diferencia del tracto digestivo alto, en los cuales encontramos medidas de prevención como el uso de inhibidores de bomba de protones, la terapia erradicadora contra el Helicobacter pylori, en la hemorragia baja no vamos a tener realmente formas de prevenirla. La definición, como lo decía anteriormente, clásicamente se ha definido la hemorragia del tracto gastrointestinal inferior como todo aquel sangrado que se produce distal al ligamento de Treitz. Sin embargo, tras el advenimiento de estudios diagnósticos como la videocápsula endoscópica, se ha logrado definir el sangrado del intestino delgado y se ha definido como sangrado gastrointestinal medio, que va a ser diferente al sangrado del colon en términos de manejo, presentación clínica y resultados clínicos. Por lo tanto, las guías van a definir al sangrado del tracto digestivo inferior como todo aquel inicio de hematoquesia que anatómicamente se produce más allá de la válvula iliocecal. Algunos datos de epidemiología: encontramos que la tasa de hospitalización estimada va entre 33 a 90 casos por cada 100.000 habitantes, y esto va a depender de las series que se revisen. Encontramos que la tasa de mortalidad no va a ser tan alta, entre un 2.5 a un 4%. Y las tasas de resangrado asociados a esta patología estarán entre el 13 y el 20% después del primer año de haber presentado un episodio. Hay que tener en cuenta que estos datos tienen algunas limitaciones, y es que hay un subregistro importante. Como lo veíamos anteriormente, los pacientes no consultan dado que resuelven o autorresuelven la sintomatología. Entonces, probablemente hay una cantidad de pacientes que no se tienen los registros. En cuanto a la clasificación, realmente no existe un consenso sobre cómo clasificar la hemorragia de vías digestivas bajas. Algunos autores hablan acerca del tiempo agudo como todo aquel inicio mayor a 3 días, crónico, no hay un tiempo definido, algunos lo definen como mayor a una semana, y de acuerdo a la severidad del sangrado, en oculto, moderado a severo. Realmente estas clasificaciones no son utilizadas en las guías de práctica clínica, dado que no aportan a definir cuál va a ser el tipo de manejo de los pacientes. En cuanto a la etiología, hay que tener en cuenta básicamente en qué
lugar de la geografía se va a presentar. En países occidentales encontramos que las principales causas van a ser la enfermedad diverticular, la colitis isquémica, la enfermedad hemorroidal y los pólipos o las neoplasias. Y en países del trópico como el nuestro, encontramos que sí va a variar un poco la etiología, siendo las primeras causas los pólipos y las neoplasias con la colitis y en último lugar la enfermedad diverticular. Pero en general tendremos entonces que tener en cuenta siempre la enfermedad articular, los pólipos, las neoplasias y las colitis como principales causas de la hemorragia del tracto digestivo inferior. En cuanto a las manifestaciones clínicas, clásicamente se nos ha enseñado que todo aquel paciente que se presente con hematoquesia podrá tener un sangrado del tracto digestivo inferior. Sin embargo, encontraremos que no todo podrá presentarse de esta manera y básicamente va a depender de la anatomía, del punto en el que encontremos el origen del sangrado. El del intestino delgado se podrá presentar con melenas. El del colon proximal se podrá presentar como sangre oculta de color marrón en las heces. Importantísimo, aproximadamente un 10% de los pacientes que con hematoquesia se sospechaba que su sangrado era inferior, realmente el punto va a ser en el tracto digestivo superior. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta porque cambiarán los desenlaces clínicos y las estrategias de manejo y cómo podremos definir qué pacientes pudiesen tener realmente origen del sangrado en el tracto superior. Básicamente encontramos esta revisión del JAMA en la cual nos daban unas variables que aumentaban la probabilidad de que el sangrado estuviese en el tracto digestivo superior. Los hallazgos en el drenaje de la sonda nasogástrica, la relación Boone-creatinina mayor a 30 van a ser unos marcadores importantes para definir que el paciente tenga sangrado del tracto digestivo superior y no inferior. Y encontramos este estudio que también nos habla de cómo diferenciar el origen de sangrado en aquel paciente que se presenta con hematoquesia. Y encontramos que la presión arterial sistólica y el hematocrito tienen una correlación negativa con la presencia de hemorragia del tracto digestivo superior. A menor presión arterial sistólica y a menores niveles de hematocrito va a aumentar la probabilidad de que el paciente tenga su origen en el tracto digestivo superior. Por el contrario, la relación Boone-creatinina, a mayor relación Boone-creatinina, la probabilidad de que sea el tracto digestivo superior del sangrado va a ser mucho más alta. Entonces, en resumen, encontramos que las características del drenaje de la zona nasogástrica, la relación Boone-creatinina, los niveles de hematocrito y la presión arterial sistólica van a definir si el paciente tiene un sangrado alto o bajo. Encontramos que las manifestaciones clínicas también van a depender de cuál es la etiología del sangrado. Enfermedad articular, enfermedad inflamatoria intestinal, isquemia mesentérica, entre otras. La historia de la enfermedad, los hallazgos al examen físico y los de laboratorio van a variar entre cada una. Es importante conocer acerca de todas estas patologías para encontrar la sospecha diagnóstica de acuerdo a lo que encontremos en la historia clínica. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación inicial de estos pacientes? Existen medidas generales que debemos aplicar en la mayoría, en la totalidad de los pacientes. La historia clínica dirigida básicamente a definir cuál es el punto del sangrado, si es alto o si es bajo. Se deben explorar los antecedentes y la historia clínica de los pacientes de manera completa. Se conoce que la descompensación de las comorbilidades de base se asocia a peores desenlaces y a mayor mortalidad en este grupo de pacientes. El examen físico debe ser completo.
Debemos conocer con claridad cuáles son los signos vitales. Ya lo veíamos previamente. Variables como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca nos podrán definir la estabilidad o inestabilidad clínica del paciente y la probabilidad de que la hemorragia sea del tracto digestivo superior más allá que del inferior. Evaluar si el paciente tiene ortostatismo y siempre, indiscutiblemente, la realización de inspección y del tacto rectal, como lo veremos más adelante. Y en la evaluación paraclínica inicial, el hemograma, los tiempos de coagulación, tipificación y reserva, y todo paraclínico que nos permita definir el compromiso o la disfunción orgánica y el empeoramiento de las comorbilidades del paciente. Pero también es importante tener en cuenta que todas estas medidas de evaluación inicial se debe hacer en simultánea con la reanimación hemodinámica, como lo veremos más adelante. La importancia de una adecuada historia clínica es que nos va a permitir definir tempranamente una serie de factores de riesgo que van a predecir peores desenlaces a los pacientes. Estos factores de riesgo básicamente van a definir qué paciente va a tener mayor probabilidad de sangrado, mayor probabilidad de una reintervención durante la hospitalización y una mayor probabilidad de muerte. Son muchos los factores de riesgo que se han definido. Hay que tener en cuenta siempre la hipotensión, la taquicardia, la hematoquesia en curso, a mayor edad, mayor probabilidad de eventos adversos, en especial los pacientes mayores de 60 años, los niveles de creatinina y el deterioro o la inestabilidad de sus comorbilidades. Encontramos acá varias series en las cuales los señalados en rojo son los que mayor riesgo aportaban para que el paciente tuviese peores desenlaces. El paciente que está sangrando activamente, el paciente que está hipotensa con una presión arterial sistólica menor a 100, paciente que tiene alteración del estado de conciencia, que está taquicárdico, que tiene un tacto rectal positivo, menores niveles de hematocrito, mayor elevación de creatinina y mayor edad, son todos los pacientes que van a tener peores desenlaces y esto lo podemos conocer rápidamente en la evaluación inicial. Lo siguiente que debemos hacer es las medidas de reanimación hemodinámica. Y estas son recomendaciones que nos aporta la guía americana. Y lo que nos sugieren es que todo paciente con inestabilidad hemodinámica debe recibir de manera temprana reanimación con cristaloides para llevar a metas básicamente de tensión arterial y de frecuencia cardíaca. Esta es una recomendación fuerte con un nivel de evidencia bajo. Y la segunda recomendación que nos hacen en cuanto a la reanimación hemodinámica tendrá que ver con el soporte transfusional. Lo que nos sugieren es llevar a metas de hemoglobina por encima de 7. Realmente la calidad de la evidencia de esta recomendación es baja, pero vamos a ver más adelante lo que podemos extrapolar. En cuanto a la primera definición de inestabilidad hemodinámica, realmente no sabemos claramente qué es inestabilidad hemodinámica. Dependerá de lo que o cómo la hayan definido en cada uno de los estudios. Pero en general, lo que sí podríamos extrapolar es todo aquel paciente que tenga una presión arterial sistólica menor de 100 y una frecuencia cardíaca mayor a 100, se podrán definir como pacientes que probablemente estén inestables hemodinámicamente. Encontramos acá entonces cómo debe ser el manejo o la resucitación o la reanimación temprana de los pacientes. Encontramos este estudio dirigido a pacientes con hemorragia del tracto digestivo superior, en los cuales se compara la reanimación temprana con la reanimación estándar. Los autores definen como reanimación temprana básicamente guiados con metas de presión arterial sistólica, llevarlos a mayor a 100 o frecuencia cardíaca menor a 100. Encontramos que cuando se evalúan la reanimación por estos parámetros hemodinámicos hay diferencias estadísticamente significativas. Y en los resultados fuertes
encontramos que los pacientes que se les hace reanimación temprana guiados por metas hemodinámicas tienen una menor mortalidad en comparación con los grupos a los cuales no se lleva a reanimación temprana. Realmente no existe. En cuanto al soporte transfusional, realmente no hay estudios dirigidos específicamente a esta población con una adecuada calidad epidemiológica que nos permitan definir cuál es la meta de hemoglobina. Todos los datos que tenemos son extrapolados a los estudios realizados en hemorragia de vías digestivas altas, en los cuales nos sugieren una meta de hemoglobina entre 7 a 9 gramos sobre decilitro. Después definiremos cómo estratificaremos entonces el riesgo de estos pacientes. La guía británica lo primero que nos sugiere es definir si el paciente se encuentra estable o inestable. Y esta definición basada en el índice de choque. Todo paciente que esté inestable con un índice de choque mayor a 1 deberá ir necesariamente a unas medidas de intervención temprana y diagnóstica. Los pacientes estables tendrán la posibilidad de aplicar un score de riesgo para definir si su sangrado es mayor o menor y de acuerdo a esto se tomarán o se definirán intervenciones. Encontramos acá entonces el índice de choque, que realmente ha sido una medida muy bien estudiada en los pacientes en el escenario de trauma. Sin embargo, hay estudios con una menor calidad metodológica y epidemiológica en el contexto de sangrado del tracto digestivo, en especial del superior. El índice de choque es una medida que se representa por la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Eso nos define una medida. Realmente el índice de choque en general, como lo veíamos en estudios en trauma, se ha correlacionado muy bien tener un índice de choque mayor a 1 con la necesidad de transfusión masiva. Eso está definido por la necesidad de que el paciente requiera más de 4 unidades de glóbulos rojos. Pero también se ha encontrado en la mayoría de los estudios la relación de un índice de choque mayor a 1 con la probabilidad de que el paciente tenga choque hemorrágico, mayor mortalidad, mayor requerimiento de transfusión masiva, mayores días de estancia en UCI y también de extravasación de contraste en la angiografía. Es así entonces como una vez realizada una historia clínica completa y simultáneamente evaluando el estado hemodinámico del paciente, definiremos cuál es el índice de choque y encontraremos que si el paciente tiene un índice de choque mayor a 1, se clasificará como un paciente que está inestable o que se sospecha que tiene un sangrado activo, y un índice de choque menor a 1 como todo paciente que puede estar estable. Todo paciente que tenga inestabilidad o un índice de choque mayor a 1, como primera medida diagnóstica, nos sugiere la guía británica, deberá él ser llevado a un estudio de angiotomografía. Si este es positivo, se deberá definir una estrategia de manejo, sea percutánea o sea por vía endoscópica. En caso de que la estrategia inicial elegida haya sido la vía percutánea, necesariamente el paciente deberá ser llevado a un estudio de endoscopia de control. Diferente al paciente que se encuentra estable con un índice de choque menor a 1, el cual nos dará la oportunidad de evaluar una clasificación de riesgo, mayor o menor, y lo veremos a continuación. Esta evaluación de riesgo la realizaremos basados en el score de Auckland. Este es un score que se ha realizado específicamente para pacientes con hemorragia al tracto gastrointestinal inferior y además tiene una validación externa. Acá vemos el score de Auckland, es un score que cuenta con 7 variables. Importante es que 6 de estas variables son puramente clínicas: la edad, el sexo, la presencia de sangrado gastrointestinal inferior previo, los hallazgos al tacto rectal, y acá la importancia de esta medida,
la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y una medida paraclínica que es los niveles de hemoglobina. Encontramos que a medida que aumenta la puntuación, la probabilidad de alta segura, que es para lo cual se hizo esta score, disminuye. Si el paciente tiene un score de Oakland de 0, tendrá un 99% de probabilidad de tener un alta segura. Y acá encontramos la comparación de los estudios que se han hecho en general en hemorragia del tracto digestivo bajo. En rojo señalado el score de Oakland y en verde otros scores que también se han evaluado en este tipo de población. Importante, para evaluar el alta segura, el score de Oakland tiene el mejor rendimiento. Podría sernos útil también para definir qué paciente podrá tener requerimiento de soporte transfusional y qué paciente podrá resangrar. Sin embargo, no es útil para definir otros desenlaces como lo es la mortalidad, en el cual evidentemente el score de Rockalt o el score de Blatchford van a tener una mejor predicción. ¿Qué es alta segura? Hablamos de alta segura cuando el paciente va a tener una baja probabilidad de resangrado, de transfusión de glóbulos rojos, de intervención terapéutica para controlar el sangrado, de muerte hospitalaria y de readmisión por un nuevo episodio de hemorragia digestiva a los 28 días. Entonces, los pacientes con un puntaje menor o igual a 8 podrán ser dados de alta de manera segura. Y lo vemos acá. Score de Oakland mayor a 8, tiene un sangrado mayor, debe ser ingresado para realizar un estudio endoscópico en esta instancia hospitalaria, diferente al paciente con un score de Oakland menor o igual a 8, que tendrá o será definido como un sangrado menor, podrá ser manejado ambulatoriamente y electivamente realizar un estudio endoscópico. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que tenemos tres métodos o tres medios para hacer el diagnóstico: los estudios endoscópicos, los estudios imagenológicos por angiotomografía y los estudios percutáneos con angiografía mesentérica. Es importante saber si hemos realizado de acuerdo a el riesgo, de acuerdo a nuestra clasificación inicial, cualquiera de estos estudios y no hemos encontrado el origen del sangrado, el paciente podrá ser llevado a estudios radiológicos endoscópicos del intestino medio para evaluar si es allí la fuente del sangrado. En cuanto a los estudios endoscópicos, veíamos que el paciente con inestabilidad hemodinámica, con un índice de choque mayor a 1, irá a un estudio imagenológico y posteriormente necesariamente a un estudio endoscópico o percutáneo. Estos no tenemos duda. Sin embargo, el paciente que está estable, definiremos si tiene un sangrado menor o mayor por el score de Oakland. Todo aquel paciente con sangrado menor podrá ser dado de alta de manera segura según las recomendaciones de la guía británica y podrá hacérsele ambulatoriamente un estudio endoscópico. Tenemos un problema con esta definición y es que no sabemos en qué tiempo se debe hacer ese estudio endoscópico. Las recomendaciones en general probablemente están basadas en aquellos pacientes que tendrán un riesgo de que su sangrado sea originado por una neoplasia. Básicamente serán los pacientes mayores de 50 años. Sin embargo, en las demás poblaciones no sabemos o no nos dan una sugerencia en cuál va a ser el tiempo adecuado para hacer el estudio endoscópico. Los pacientes con sangrado mayor son los que tendrán que tener un manejo hospitalario. Estos pacientes irán definitivamente a un estudio endoscópico. Lo que nos sugieren es que entre a la lista de espera de los pacientes que van a ser llevados a colonoscopias en la institución. Esta es una recomendación fuerte con una moderada calidad de evidencia. La colonoscopia, vamos a encontrar que va a ser el método diagnóstico ideal o preferido en aquellos pacientes que tienen estabilidad hemodinámica
y sangrado y se han definido como sangrado mayor o menor. Tiene la ventaja de que es diagnóstica y terapéutica. Además nos permite realizar marcación por vía endoscópica para aquel paciente que en algún momento requiera manejo quirúrgico y su rendimiento diagnóstico va a ser muy variable, entre el 42 al 90%. Es importante saber que de todos los métodos diagnósticos que mencionamos anteriormente, no hay estudios que los comparen cabeza a cabeza. Lo que sí sabemos es en qué escenarios usar uno u otro, como es el ejemplo de la angiotomografía como método de estudio inicial en todo paciente que se encuentre inestable, y básicamente eso es por su fácil acceso y la facilidad de evaluar casi que todo el tracto gastrointestinal. ¿Cuál es el momento ideal para hacer la colonoscopia en aquel paciente que está estable hemodinámicamente, pero que tiene un sangrado mayor? Realmente no sabemos, no es claro cuál es el momento óptimo, no hay estudios que nos hayan podido definir esta conducta, la calidad epidemiológica de los estudios de los cuales conocemos realmente no es muy buena. Acá les vamos a mostrar algunos de los estudios. Este es el único ensayo aleatorizado que se dispone hasta el momento para definir si la colonoscopia urgente versus electiva tienen algún beneficio o no. En este estudio se definió colonoscopia urgente como todo aquel procedimiento que se hacía en las primeras 12 horas de ingreso del paciente, y la electiva en las 36 a 60 horas del ingreso del paciente. Encontramos que en los desenlaces que se evaluaron como sangrado futuro, soporte transfusional, estancia hospitalaria, necesidad de nuevos métodos diagnósticos o de tratamiento y los costos intrahospitalarios, no varían en cuanto a los pacientes que se les realizó el estudio de manera urgente versus los que se hicieron de manera electiva. En esta revisión sistemática del 2017, en el cual se evalúan los estudios en los cuales también se definió colonoscopia temprana versus tardía, son realmente estudios con una baja calidad epidemiológica, la mayoría de estudios de cohorte, gran heterogeneidad, en los cuales encontramos que para diagnóstico definitivo pudiese ser mejor la colonoscopia temprana. También pudiese ser mejor para el tiempo de estancia hospitalaria y de medidas terapéuticas. Sin embargo, realmente la calidad metodológica y epidemiológica de los estudios no es adecuada, por lo cual no existe aún una recomendación clara sobre cuál es el momento ideal de la colonoscopia. En cuanto a los métodos de imágenes diagnósticas, está claro que todo paciente con inestabilidad hemodinámica con índice de choque mayor a 1, el primer estudio diagnóstico deberá ser la angiotomografía. Es una recomendación fuerte con baja calidad de evidencia. La angiotomografía del TAC tiene una ventaja y es su rápido acceso y la evaluación del tracto gastrointestinal, una sensibilidad entre el 80-95% y una especificidad entre el 95 al 100%. Además, podría ser una gran ayuda para planificar todo aquel paciente que pudiese requerir manejo quirúrgico. Hay un punto importante a evaluar, y es que se debe excluir que el origen del sangrado no sea el tracto digestivo superior. Como lo veíamos en diapositivas anteriores, todo aquel paciente que tenga inestabilidad hemodinámica se deberá sospechar que el origen pueda ser del sangrado digestivo alto. Como veíamos en el algoritmo, todo paciente inestable se llevará una angiotomografía. Si esta angiotomografía es negativa, la medida diagnóstica que se deberá tomar inmediatamente será llevar al paciente a un estudio del tracto digestivo superior, un estudio endoscópico de las vías digestivas altas. Más aún sumado a
las variables que nos predecían el sangrado digestivo alto mencionadas anteriormente. Es una recomendación fuerte con una baja calidad de evidencia. Y existirá el escenario en el cual a los pacientes se les han realizado los estudios de TAC y endoscópicos y no se ha encontrado una fuente de sangrado. Existen otras posibilidades de métodos diagnósticos como la gammagrafía con eritrocitos marcados. Es importante tener en cuenta que su valor predictivo será menor si la cantidad de sangrado medido en mililitros por minuto es baja. Y la videocápsula endoscópica tiene una ventaja y es que nos va a permitir hablar el intestino delgado. El rendimiento diagnóstico va a estar entre un 50 a 72% en pacientes con hemorragia digestiva oscura. Y es muy importante tener en cuenta que su mayor rendimiento diagnóstico está dentro de las primeras horas de sangrado. Si este estudio se hace en un paciente que clínicamente no tiene manifestaciones de sangrado digestivo, su rendimiento realmente va a disminuir. Y por último, la angiografía mesentérica. Como lo vimos anteriormente, probablemente su mayor utilidad será aquel paciente que está inestable, porque nos permitirá tener un método de diagnóstico y de manejo con embolización. En cuanto al manejo, tenemos tres opciones: la terapia por vía endoscópica, la embolización percutánea y el manejo quirúrgico. En cuanto al manejo endoscópico, va a depender de la causa. Como lo veíamos, lo más frecuente, la enfermedad verticular, la hemorragia postpolipectomía. Los datos de manejo de estas entidades básicamente se extrapolan a los estudios que se han realizado en las hemorragias del tracto digestivo superior. No hay estudios cabeza a cabeza en cuanto a cada una de las intervenciones que se pudiesen realizar. Se pueden realizar medidas inyectables, mecánicas, bandas endoloops, hemostáticos en polvo. Pareciese ser que las terapias duales van a ser más efectivas. La embolización se realizará en todo aquel paciente en el cual se demuestre extravasación por la angiografía. No hay estudios igualmente que la comparen con la terapia endoscópica. Y la elección de este tratamiento se definirá de acuerdo a las características propias de los pacientes, la experiencia local y de la disponibilidad de recurso. Existen datos también en los cuales se propone la embolización empírica de aquellos pacientes que tienen una lesión tumoral conocida. Sin embargo, pues no hay estudios que nos permitan evaluar si esta medida es realmente efectiva o no. Y por último, el manejo quirúrgico va a ser la última medida terapéutica que se deberá pensar en este tipo de pacientes. Lo que nos recomiendan es que si se define que el paciente va a ser llevado a manejo quirúrgico, este tendrá que haber tenido los estudios diagnósticos previos de tomografía o endoscópicos que nos permitan localizar la lesión para ir a ser llevado al paciente a un manejo seguro. Para finalizar, los mensajes para llevar a casa. Recordar que esta es una patología que va en aumento en relación al aumento de las terapias antitrombóticas y los anticoagulantes directos. La etiología, recordar siempre enfermedad diverticular, pólipos, colitis de cualquier tipo y las patologías neoplásicas. Es necesario en todo aquel paciente con inestabilidad hemodinámica pensar en la posibilidad de que el origen del sangrado sea en el tracto digestivo superior. Para el manejo inicial es importante estratificar a los pacientes basados en el índice de choque. La colonoscopia y la angiotomografía serán los estudios diagnósticos iniciales dependiendo de la clasificación de riesgo de los pacientes.
La terapia que se decía instalar va a depender de los factores propios del paciente, de la etiología del sangrado, de la disponibilidad de los recursos y de la experiencia en el centro en el que se apliquen. Y en este momento nos quedará la duda si definitivamente estamos en algo parecido al cuento del patito feo. Yo creo que sí, y eso probablemente esté en relación a la baja prevalencia de la enfermedad que dificulta hacer estudios con adecuada calidad epidemiológica. Sin embargo, tenemos ventajas y es que la mortalidad asociada a esta patología es baja. Lo que sí debemos hacer es identificar tempranamente aquel paciente que tiene mayor riesgo de presentar complicaciones, clasificarlos de acuerdo al riesgo, de acuerdo a la estabilidad clínica y definir las intervenciones diagnósticas y terapéuticas más apropiadas para definir los mejores desenlaces. Muchas gracias. Definan cuál es la mejor solución, el mejor cristaloide para el manejo de esta patología. Probablemente tendremos que extrapolar los datos que conocemos en pacientes en otros escenarios clínicos, como es el paciente en la unidad de cuidado intensivo, el paciente en shock, en los cuales probablemente las soluciones balanceadas sean superiores. Esto aportado por el estudio SMART. Otra consideración importante es que los pacientes definitivamente no se deben sobre reanimar. Aumenta la mortalidad, aumenta la probabilidad que el paciente tenga lesión renal. Entonces, como principio general, probablemente, y todo esto es extrapolado a los estudios de shock, es que los pacientes no se deberán llevar a más de un 10% de su peso corporal en las primeras 72 horas.